y pues sí, también traemos este tema que pues ha sido ya histórico en nuestro país referente a Ayotzinapa y que realmente pues vale la pena que se dé este seguimiento, ¿no? Después de todo lo que ha pasado ya son casi 10 años. Sí, terrible, de verdad el caso Ayotzinapa, un caso que además pues se ha buscado justicia, no ha habido importantes avances en los últimos años. Sin embargo, bueno, vemos que todavía hay esta resistencia por parte de algunos actores políticos, en este caso del Poder Judicial, lo hemos platicado acá, ¿no? Los jueces han sido en parte cómplices, ¿no? De aquellos que fueron responsables por el caso Ayotzinapa, lo vemos también con algunos grupos militares que estuvieron involucrados en el caso y, bueno, se resisten a dar información, ¿no? O se resisten a las investigaciones que se están haciendo de la mano de los padres de familia y, bueno, por supuesto, a partir de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Y justo fue esta semana que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, escribió en su columna de El Universal sobre cómo ha habido jueces que han dado más de 80 sentencias absolutorias a algunos de los presuntos culpables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre estas sentencias absolutorias, quiero decir que hay casos tan graves como el intento de absolución del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ¿no? Uno de los principales personajes que permitieron, bueno, la desaparición de estos jóvenes estudiantes. Afortunadamente, hay otros casos, ¿no? Por los cuales ya fue sentenciado José Luis Abarca y eso, bueno, permitirá que él continúe pues pagando su sentencia dentro de la cárcel. Sin embargo, bueno, pues ha habido más de 60 personas que han sido señaladas y que existen pruebas que les vinculan a la desaparición del caso de estos estudiantes y, bueno, pues estos jueces han sido cómplices. Creo que esto es parte, ¿no? De la denuncia que se ha hecho durante mucho tiempo al Poder Judicial, un Poder Judicial que ha permitido ser cómplice de casos de corrupción, que ha buscado encubrir algunos de los peores delitos de este país y, bueno, que en este momento pues está impidiendo que los familiares, los padres, las madres, los hermanos de los estudiantes desaparecidos en el caso Ayotzinapa, pues tengan acceso a la justicia. Gravísimo este caso, vamos a ver también cómo se aborda en los siguientes días, porque Beth, tú sabes, hemos visto cómo también los militares pues han buscado frenar, ¿no? Algunas aperturas de estos documentos que, bueno, ahora afortunadamente con el trabajo de Alejandro Encinas y con el trabajo del presidente López Obrador, pues han podido abrir estos expedientes que eran expedientes secretos, ¿no? Que estaban clasificados como de seguridad nacional, ¿no? Y que, bueno, con esa excusa pues los mantenían cerrados. Ya se abrieron estos, ¿no? Hubo incluso un intento, ustedes se acuerdan de denuncia de los militares a el subsecretario, pero bueno, vamos a seguir viendo cómo van estos temas. ¿Cómo ves este terrible caso de ahora lo que vemos de estas sentencias absolutorias? Pues me parece que incluso marca un retroceso en lo que ya venía desarrollando la Secretaría de Gobernación, ahí encabezado estos trabajos de búsqueda también por Alejandro Encinas. Creo que sí se ha cumplido con estar buscando la justicia para todas estas familias. Me parece que además pues, es un caso histórico que incluso pues marca un episodio importante en la historia de nuestro país y que llevan muchos años que no termina de resolverse, ¿no? Las víctimas que son pues indirectas, todas las familias, todas las personas que pues se vieron afectadas por este caso siguen sin tener esta justicia y además pues este alivio, ¿no? Porque además pues han sido perseguidas a lo largo de los años, además pues no solamente pues de forma mediática, sino de forma también directa por el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora lo que vemos es que además incluso creo que hemos visto al presidente López Obrador mencionarlo en varias ocasiones, decir cómo todo esto se desprende de no poder asumir las consecuencias de lo que hicieron desde el gobierno, desde este crimen de Estado, y además encubrir a los responsables, tergiversar la historia, mentir. Me parece que incluso es un caso que se ha ido desdibujando en el imaginario colectivo porque las personas ya no saben o no terminan de unir todos los pedazos de lo que ha sucedido. Vimos también en estos años anteriores que ya estaba el sexenio de López Obrador, como incluso se filtran estos documentos que ya mencionabas, y también sobre todo pues un papel importantísimo, pero a la vez súper triste que ha jugado el Poder Judicial
al no poder darle esta justicia que merecen pues a las familias, ¿no? De este caso. Me parece que este también pues es un episodio que nos conduce un poco a lo que ya hemos hablado aquí de la reforma judicial que se necesita desde las estructuras, desde la raíz, porque eso es lo que vemos, ¿no? Ni siquiera solamente aquí en la Ciudad de México, sino que todavía es muchísimo peor en todos los estados, y también se deriva no solamente de que este crimen de Estado pues fue encubierto pues por todo el aparato estatal del gobierno de ese entonces, sino que también el Poder Judicial, que supuestamente con el discurso que dan ahora, que debería de ser autónomo, independiente, representar un contrapeso, no solamente fue sumiso en esa ocasión, sino que además pues es un caso que está lleno de irregularidades, en el que no se estuvo investigando bien, en el que se encubrió a los responsables, en el que se mintió directamente a la población, que pues se hicieron movilizaciones enormes. Creo que todavía, a pesar de que ya casi se cumplen 10 años, pues es muy triste todo este tiempo que ha tenido que pasar y que no se pueda pues como dar este fin, ¿no? Por parte de las autoridades que corresponden al Poder Judicial, aunque hemos visto que sí ha habido voluntad política. Creo que eso es algo importante que tenemos que reconocer del gobierno de López Obrador, que incluso pues es una promesa de campaña, ¿no? Trabajar en este caso. Me parece que Alejandro Encinas incluso ha dedicado pues parte importantísima de todo su trabajo durante este sexenio para poder concretar esto, y es algo que no se ha logrado, ¿no? Y muy triste que un personaje como José Luis Abarca, que pues sabemos que es uno de los responsables, pues pudiera quedar libre por esto, ¿no? Y sí está esta parte en la que ya mencionabas, que se le imputaron otros delitos, pero no acaba de ser la justicia que merecen las familias, ¿no? Así es. Y vemos un involucramiento no solamente del exalcalde José Luis Abarca, sino también, lo hemos hablado, el Poder Judicial está involucrado, algunos grupos militares, por supuesto también grupos del crimen organizado estuvieron involucrados y han sido señalados dentro de quienes operaron esta estrategia para poder desaparecer a los estudiantes. Y bueno, pues justo lo que estamos viendo ahora es pues un intento, ¿no? De confrontarse a estos grupos, pero siguen teniendo mucha fuerza los poderes fácticos. Y bueno, pues estos son algunos de los personajes que está destapado, ¿no? Se sabe que ellos estuvieron involucrados, pero ¿cuántos otros que siguen en la sombra, ¿no? No habrán sido realmente quienes estuvieron dando las instrucciones para poder pues llevar todo este manejo de marionetas en la desaparición de los 43 estudiantes. Realmente hay algo muy oscuro, lo hemos sabido durante años, pero creo que con este tipo de acciones que hace el Poder Judicial, pues se hace más patente, ¿no? O sea, hay grupos de poder ¿no? Con muchísimo poder, ¿no? Que quizá están tras bambalinas y son quienes están ahorita ejerciendo pues presión, ya sea económica o algún otro tipo de coacción sobre las personas del Poder Judicial para intentar, bueno, pues ya darle carpetazo a los casos de Ayotzinapa. Lo intentaron hacer en su momento durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Lo veíamos con Murillo Karam cuando decía: ya me cansé, decía el entonces procurador, ¿no? Y bueno, están igual ahora intentando dar carpetazo a este terrible caso, ¿no? Vemos, y yo de verdad quiero reconocer a Alejandro Encinas, ¿no? Al subsecretario, que pues le ha tocado enfrentarse directamente con estos amedrentamientos de algunos grupos militares, ahora de los jueces, ¿no? Incluso algunos grupos del crimen organizado que justo han buscado que no pueda desarrollar la tarea a la que pues le han encomendado, pueda llevar a cabo durante todo este sexenio, ¿no? Pero bueno, vamos a estar muy pendientes. ¿Cuántos otros casos, no, Beth? Pensemos, ¿no? De desapariciones forzadas, porque además el caso de Ayotzinapa tiene la particularidad de que se volvió pues el caso insignia, ¿no? El caso más visibilizado por los medios de comunicación, el que generó mayor cantidad de protestas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Realmente fue un escándalo a nivel nacional, pero pensemos, por ejemplo, en todos esos otros casos que quizá no tuvieron esa fuerza, que quizá no tuvieron esa presencia en medios de comunicación, ¿no? Y pensemos también, sí, para el caso Ayotzinapa hemos visto este tipo de trabas para garantizar que haya seguridad, que haya justicia, ¿no? Que haya un nunca más para las familias. Pues ¿qué no pasará con todos estos otros casos de desapariciones, de violencia, de feminicidios, de asesinatos a tantas y tantos mexicanos que vimos durante los sexenios de la guerra contra el narcotráfico, Beth?